Impulsaré las transformaciones democráticas necesarias que nos permita llegar a la Venezuela potencia de la paz, la prosperidad. Todas las misiones son alma del proceso social revolucionario. La conformación de un mundo multicéntrico y pluripolar. De la integración y la unión de Sudamérica. En Venezuela manda el pueblo de Venezuela. Nosotros somos la historia viviente, rumbo al futuro, rumbo a nuevas victorias. Esa apretada síntesis audiovisual fuerte, además, está en la cuenta del presidente Nicolás Maduro, en su cuenta de X, así que la pueden buscar. Hace 25 años, Venezuela abrió un nuevo ciclo de su historia con la llegada del comandante Hugo Chávez al poder político. Su prédica marcó un nuevo horizonte al activar el poder constituyente originario y dotar a la nación de una carta magna adaptada a los nuevos tiempos, en los que el protagonismo popular, junto a la recuperación de la independencia y soberanía, cristalizaron en un histórico proceso político, económico, cultural y social hacia un país más justo e incluyente en lo que se conoce como Revolución Bolivariana en este país del septentrión sudamericano. Vean ustedes allí, esa es Venezuela, por eso es que es tan apetecible, porque está en un lugar geoestratégico que tiene una gran importancia. A propósito de la conmemoración de los 25 años, vale decir un cuarto de siglo, de Revolución Bolivariana, el presidente Nicolás Maduro celebró en su discurso los grandes avances soberanos de la nación. Y desde el 2 de febrero del año 1999, un día bendito como hoy, entró al Palacio de Miraflores un líder, un jefe, un comandante, nuestro eterno llamado presidente y comandante Hugo Rafael Chávez Frías, hace 25 años, para iniciar la etapa del pueblo en el poder. Llegó el pueblo a Miraflores cuando llegó Chávez, y de Miraflores nada ni nadie lo sacará a este pueblo hermoso, grandioso, rebelde, patriota. Antes de continuar, debo recordarles que a través de estas redes sociales, especialmente en la X, a lo largo del día hemos estado colocando una pregunta para su participación en una especie de encuesta que hacemos nosotros siempre. Quizás ya algunos de ustedes ya han participado, ya han respondido, pero ahí la tenemos de nuevo en pantalla. Se cumplen 25 años del comienzo de la primera presidencia del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. Ahora la pregunta es, ¿qué resalta usted de su legado? Pusimos 4 opciones. Una es la vigencia de sus ideas. La segunda, una nueva conciencia popular. La tercera, transformación del país. La cuarta, todas ellas. Y por supuesto, hay otras ideas más, pero esta fue la que se nos ocurrió. De todas maneras, ustedes pueden participar también en nuestras cuentas de X. Si no lo han hecho, pueden hacerlo de inmediato a través de @telesurtv, @elmundoenelsur, @guillermotelesur y @gentedespierta, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para ver las tendencias, a ver si coinciden con lo que hemos conversado aquí en El Mundo desde el Sur. Para profundizar más y mejor sobre este tema, hemos invitado a una persona que es amiga de esta casa y que hemos considerado prácticamente nuestro historiador, pues, para este tipo de casos. ¿Cómo estás, Juan? Excelente, Luis. Muy Juan bien. Romero es diputado de la Asamblea Nacional y es miembro de la Comisión Permanente de Seguridad y Defensa de la Nación en este Parlamento venezolano. Es historiador y representa al Estado Zulia en el Parlamento, aunque él dice que es caracucho, es decir, caraqueño y... Maracucho. ¿Y qué? Maracucho. No, pero tú dijiste Maracaibero. Maracaibero, de Maracaibo. Muy bien, aclarado el término. Juan, como historiador, claro, suena, digamos, irreverente de mi parte decirte, Juan, desvístete de tu condición de militante político chavista para que tú como historiador ubiquemos académicamente qué han pasado en estos 25 años y cómo llega Chávez a ese lugar cuando juramentó sobre la moribunda Constitución, ¿te acuerdas? Claro. Pero para mí no es muy difícil, primero porque además yo milito
en algo que llamamos la historia insurgente, ¿no? Que la historia rompe con esa visión de una historia acartonada, de puros héroes, hombres, donde no hay pueblo. Y además nosotros creemos en una historia militante. Por eso mi condición de historiador y con mi condición de militante no chocan, aunque pareciera contradictorio. Y sobre eso entonces, entender varias cosas. Primero, yo lo decía esta mañana en una actividad que teníamos en el Centro Nacional de Estudios Históricos, que fue una estructura, por cierto, creada por nosotros con Chávez. Decía, Chávez no es como el conejo sacado del sombrero del mago que aparece de repente. Chávez es el resultado de una historia contradictoria. Y ahí hay una ruta que marcar y que en mi criterio tiene como punto la muerte de Gómez. Cuando Juan Vicente Gómez muere, estamos hablando de principios del siglo XX, 1935. Cuando estaba en plena actividad petrolera, ¿no? Claro. Cuando Gómez muere, hay un debate sobre la democracia que tiene tres líneas. Un debate que dirige alguna gente que con el sucesor de Juan Vicente Gómez, dictador desde 1908 hasta 1935 en Venezuela, lo sucede Eleazar López Contreras, un ministro de guerra, lo que hoy llamaríamos ministro de defensa, en cualquier parte de América Latina. Que fue moderado después, Sí, ¿no? fue moderado. Y López concebía la democracia, una democracia restringida, una democracia de élite. Solo el letrado, solo el propietario, solo el hombre podía participar. O sea, no la mujer. No la mujer, ¿no? Esa concepción es una concepción que de alguna manera hay un debate todavía. Cuando tú escuchas a Enrique Capriles Radonsky, cuando tú escuchas a Leopoldo López o a María Corina Machado, representantes de la oposición radical, hablan de una democracia de élite, porque en esa concepción de la democracia elitesca el pueblo es bruto, no tiene capacidad ni nada por el estilo. Hay una segunda vertiente, que en Venezuela, como en otras partes, estuvo representada por un personaje, Rómulo Betancourt, que es la democracia de partido. Es decir, había que dar participación, pero con el epicentro del partido, todo mediado a través del partido. Rómulo Betancourt puede ser equiparable para los peruanos con Víctor Raúl Haya de la Torre, por ejemplo, o de repente con el propio Perón en Argentina, ¿no? Que era la democracia a partir del partido. Y una tercera opción, que es eso que hoy llamamos en América Latina democracia popular, participativa, una democracia revolucionaria. Ese debate se da en Venezuela, Luis Guillermo y amigos que nos siguen por Telesur, la década de los 40, la década del 50, 60, 70, 80, 90 en América Latina y particularmente en Venezuela. Chávez es entonces un producto de esa discusión y de hecho la insurgencia que permite que Chávez se visibilice, que es la del 4 de febrero de 1992, tenía que ver con una discusión que en Venezuela se dio en la década del 60, una discusión que la dirigió un personaje poco conocido en América Latina, pero mucho en Venezuela, Douglas Bravo. Douglas Bravo, que dirigió el PRB de octubre. Las guerrillas. Las guerrillas, Partido Revolucionario de Venezuela. En plena efervescencia también de la Revolución Cubana. Exactamente. Influenciado por eso, Douglas Bravo construyó la tesis de la penetración de las Fuerzas Armadas para que desde las Fuerzas Armadas se diera un proceso revolucionario. Y ahí entra Chávez. Muy bien, pero antes que vayamos a esa parte, justamente hablando de la guerrilla, de la Revolución Cubana, que influyó en ese momento, vamos a ver qué piensan los cubanos de este proceso, porque mucho tiene que ver. Vamos a ver, justamente vamos a hablar de algunas reacciones que se han presentado a nivel internacional. Una de ellas es justamente desde Cuba, es un gran aliado revolucionario. Su presidente, Miguel Díaz-Canel, está publicando entonces en su cuenta de X esto que está aquí. Felicitaciones al presidente Nicolás Maduro y por sus 25 años de revolución, que abrió el camino para la definitiva independencia. Aseguró que el comandante Chávez retomó la obra de Simón Bolívar e inició una nueva etapa de esperanzas y lucha para nuestro pueblo. Ahí fíjate tú, Juan, tenemos otra también, justamente aprovechando que estamos hablando de Cuba, el canciller Bruno Rodríguez de Cuba manifestó que el país celebra el proceso emancipador que aportó significativamente a la integración latinoamericana y caribeña. Ahí hay dos elementos, Juan, hablando justamente de esto, que tenemos el elemento bolivariano y el proceso de la integración. Y tú hablabas de Chávez. Fíjate, y esto es interesante, ¿no? Porque este año, en diciembre, se cumplen 30 años del encuentro de Chávez y Fidel, 12-13 de diciembre de 1994. Y esto genera un debate que es muy propicio, tanto en el campo de la historia como en el campo de las ciencias políticas.
porque sectores de la oposición, no solo en Venezuela, sino sectores de la derecha en América Latina, han acusado a Chávez y a Nicolás de una cubanización del proceso venezolano. Y eso no es así. Hay una vinculación histórica entre el proceso cubano y el proceso venezolano. Creo que Fidel llegó a decir que más bien era una venezolanización del proceso cubano. Claro, ¿no? Porque recuerda esto, cuando se produce la independencia de Venezuela por Bolívar, inmediatamente después, por cierto, de la batalla naval del Lago de 1823, de julio de 1823, el lago de Maracaibo. Bolívar y Sucre, Bolívar encarga a Sucre de un proyecto de invasión a Cuba, porque Cuba se transformó en el último reducto que le quedaba a la España imperial. Y incluso en diciembre de 1823 hubo en Cuba un intento de rebelión que se llama la Rebelión de los Soles, de los Hijos del Sol y Bolívar. Era una logia que, influenciado por el pensamiento bolivariano, había intentado desde adentro. Luego tienes a José Martí. José Martí es el gran bolivariano de finales del siglo XIX. Y cuando tú ves personajes de Cuba como Antonio Guiteras o el propio Fidel, toman siempre como referencia a Bolívar. Entonces hay una línea de comunicación. Cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959, la Revolución Cubana se transforma en un hito cultural e histórico. Es la primera revolución armada que se declara socialista en un territorio considerado su patio trasero por los norteamericanos. Y hay una vinculación. A 40 millas de Miami. Recuerda, Fidel vino acá recién triunfado. Sí, 3 semanas después. En honor a la campaña Un Bolívar para la Sierra. Fidel regresó acá cuando se juramentó Carlos Andrés en 1988. Fidel vino para acá cuando gana Chávez en 1998. Y Cuba, cuando sucede lo que sucede después del 2002 y que Chávez cambia radicalmente el diseño de su política de Estado, Cuba tiende una mano con las misiones, que son muy importantes. Entonces no hay una cubanización de Venezuela. Más bien, como dice Fidel, hay una venezolanización de Cuba histórica. Hay otras posiciones internacionales que también han hablado acerca de estos 25 años de la juramentación de Chávez como presidente en su primera oportunidad. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, que por cierto ahorita está muy vigente, aseguró que el liderazgo del comandante Chávez significó un cambio para América Latina y el Caribe. Asimismo destaca que su ideología resistió los ataques del imperio y redistribuyó la riqueza que antes estaba en muy pocas manos. Dice, Chávez siempre en nuestra memoria. Y por su parte, el periodista español Ignacio Ramonet manifestó que tuvo el honor de ser amigo de Hugo Chávez y recordó su discurso a las afueras de Porto Alegre, en Brasil, el 30 de enero del 2005, cuando el comandante reafirmó el carácter socialista de la revolución. Y esto es muy importante. Además, aquí vemos otra imagen de, no solamente de Evo Morales, sino también de Ramonet. Muy bien. Ahora, fíjate, hay dos elementos allí. La redistribución de la riqueza, ¿ok? Y el socialismo. Claro. Acuérdate que Chávez recibió un golpe terrible en el 2002. Y después de eso le dijo, ahora sí, hablemos del socialismo, porque no se había pronunciado socialista. Claro. Fíjate, ahí pudiéramos intentar incluso hacer una periodificación. Yo soy de los que digo que entre 1998, su triunfo, hasta el 2000, Chávez se ve obligado a una conciliación obligatoria, como yo la llamo. Y eso explica la presencia, de repente para América Latina no suena, de personajes como Luis Michelena. O sea, la constituyente del 99, que esa fue su propuesta, fue una respuesta a una situación. ¿Cuál era la situación? 65% de la población venezolana en pobreza crítica. Sí. ¿No? Los ingresos petroleros, que fueron enormes entre 1976 hasta el año 2000, de esos ingresos petroleros, la burguesía se apropió del 115% de los excedentes. Algunos hablan de cercano a unos 620 mil millones de dólares entre 1976 y 1998-2000 que se le otorgó al sector privado, de los cuales ellos desviaron hacia el exterior más de la mitad, unos 340 mil millones. Qué curiosa esa cifra, se parece mucho a lo que nos han quitado. A lo que nos han quitado. Ahorita con las sanciones. 642 mil millones nos han quitado en este momento, en un lapso mucho más corto. Entonces, pero además no es solo eso, sino el tema de la exclusión. Fíjate, de esos excedentes que yo hablo, el Estado venezolano solo administraba un 17%, la burguesía se aprovechaba de un 45% de los ingresos. Cuando Chávez llega... Sin contar la corrupción. Claro, cuando Chávez llega entre 1999 y 2000, lanza un plan de emergencia. Un plan de emergencia que buscaba, uno, recuperar los precios del barril de petróleo que estaban en $10. Y esto es un estado petrolero como lo sabemos.
2, estabilizar la inflación y 3, reactivar el estado de bienestar. Inmediatamente, en el año 2001, saca el Plan de Desarrollo Económico Social de la Nación, 2001 y 2007. Bueno, Juan, vamos a hacer una cosa. Como vas a hablar de algunos logros, y justamente en la próxima parte nosotros queremos hablar de eso, pues bien, vamos a hacer eso. Vamos a hacer una pausa, tómate tu cafecito con tranquilidad. Mira, vamos a ir entonces a otra parte. Recuerden que pueden seguir participando con nuestra encuesta. Ahí están observando el código QR, van a colocar su celular allí y rescatar la pregunta para que participen en nuestras redes sociales, porque al final vamos a revisar entonces los resultados y las tendencias de sus respuestas. Como adelanté con él, vamos a abordar en la próxima parte no solamente los logros de la revolución en estos 25 años, también vamos a hablar de algunos posibles desaciertos, cosas pendientes, algunos errores, cosas por hacer, desafíos pues para los próximos procesos. Así que quédense con nosotros porque aquí estamos viendo el proceso revolucionario, 25 años del ascenso de Chávez al poder, porque este es el mundo desde el sur. A casi 2 años de decretarse un régimen de excepción, en el contexto de una controversial postulación a la reelección del actual presidente y cambios en la organización político-administrativa a pocos meses de las elecciones, este 4 de febrero, el pueblo salvadoreño elige al próximo presidente, vicepresidente de la República y a los 60 diputados de la Asamblea Legislativa. Desde San Salvador, Hugo Presa te lleva minuto a minuto cada detalle de estos comicios a través nuestra multiplataforma El Salvador Decide 2024, solo por Telesur. Tras el triunfo del comandante Hugo Chávez en los comicios de diciembre de 1998, inició el proyecto político de la Revolución Bolivariana, aunque hay algunas personas que dicen que eso empezó el 4 de febrero de 1992, cuando Hugo Chávez irrumpió con una rebelión cívico-militar, que ahí fue cuando se marcó. Pero con el objetivo de lograr la igualdad social, inclusión y reivindicación de los derechos del pueblo, Chávez fue el principal impulsor de estas transformaciones, tarea que él marcó, como les dije hace un momento, el 4 de febrero de 1992, luego de irrumpir contra el Estado neoliberal, cuya dirigencia le había dado la espalda al pueblo e hipotecó la soberanía de la patria a los intereses del capital transnacional, tal como decía hace un momento nuestro historiador invitado Juan Romero. Ante su firmeza, el pueblo identificó en Chávez un líder genuino, capaz de impulsar y conducir el impostergable proceso de cambios que rescatara los ideales de libertad, justicia y unión heredados, como dijimos, de Simón Bolívar. Simón Bolívar está vigente después de tantos... Sin lugar a dudas, mira, ese tema de Chávez y Bolívar es vital. Y Chávez lo decía en Mi Primera Vida, con el libro autobiográfico de su biografía conversada con Ramonet. Él decía, recurrimos a Bolívar, recurrimos a Simón Rodríguez, recurrimos a Ezequiel Zamora, que son personajes de la historia, porque en el debate interno de las Fuerzas Armadas, donde surge el movimiento bolivariano revolucionario 200, que es el movimiento con el cual Chávez insurge el 4 de febrero del 92, había una resistencia al debate en torno al marxismo. Hay que recordamos a los que nos están viendo por tu programa y por Telesur, que las Fuerzas Armadas en América Latina fueron filtradas por la doctrina de seguridad anticomunista de los Estados Unidos.
Y Chávez, en un mecanismo para aglutinar a sus compañeros de armas que van a insurgir con él en el 4 de febrero, y hay que recordar que Chávez fue instructor de la Academia Militar de Venezuela, utiliza el tema de la historia. La historia une, por eso vemos el presidente Nicolás Maduro recientemente que la segunda línea de las transformaciones que acaba de anunciar tiene que ver con el tema de la doctrina bolivariana. Bolívar nos une a todos, no solo a los venezolanos, sino a América Latina. Y eso es un elemento que impacta. ¿Pero por qué nos une Bolívar? Uno, primero por su carácter antiimperialista, es decir, es un hombre que se enfrenta al imperio más poderoso. Y no solo que se enfrenta al imperio más poderoso, Luis Guillermo, y amigos que nos ven, sino que además enuncia lo que va a ser el imperio más poderoso en la segunda mitad del siglo XX. Hay un tema ahí con Bolívar bien interesante. En 1819, Bolívar retiene 2 fragatas de bandera norteamericana, Tigris y Liberty, en la entrada del Orinoco. El encargado de negocio, Irving norteamericano, comienza un conjunto de misivas con Bolívar exigiéndole de forma muy prepotente la devolución de las fragatas. Unas comunicaciones que se van desde mayo hasta octubre de 1819. En una de esas comunicaciones, ante la agresión, la amenaza de agresión, Bolívar le contesta: hemos perdido la mitad de la población luchando contra un imperio. La otra mitad está gustoso de seguir su ejemplo. Y en la última comunicación de octubre, cuando la prepotencia de lo que va a caracterizar esa visión del destino manifiesto de Estados Unidos, Bolívar le dice algo que hoy lo utilizamos. Dice: pueblos libres vencen imperios poderosos. Hablando de soberanía, justamente vamos a ver qué dijo hoy Nicolás Maduro en torno al protagonismo del pueblo venezolano en la recuperación de la soberanía nacional, hoy más vigente que nunca, sobre todo el tema de la Guayana Esequiba venezolana. ¿Qué son 25 años? Y para poder valorar en calidad lo que se ha hecho. Que se ha hecho con mucho amor, con mucha unión nacional, con ideas claras, pero siempre nadando contra la corriente de los misiles, de la conspiración, de las tramas, de los golpes de Estado. Podemos decir 25 años de construcción, de lucha y batalla y victoria, pero también 25 años derrotando conspiraciones, emboscadas, trampa, que vienen todas del imperio norteamericano, todas, desde el primer día, lo cual le da más valor a que estemos aquí, en el poder político, donde llegó Chávez hace 25 años, donde llegó el pueblo hace 25 años, y estamos por el voto del pueblo, estamos por el apoyo del pueblo. Bueno, fíjate, estos 25 años, muchos jóvenes, bueno, nacieron. Así es. Y no saben qué Cuarta estaba pasando República. antes. Lo cierto el caso. No saben, por ejemplo, presidentes amenazando a periodistas diciendo: tú no me vas a... Bueno, no te metas en ese rollo ahorita porque estamos en otra cosa. Pero, aunque es la misma cosa. Claro. ¿no? Pero lo que te quiero decir es que, vamos a estar claros, los enemigos de la revolución han sido persistentes. Claro. Pero el pueblo venezolano y los También. pueblos que acompañan a Venezuela han sido resistentes o resilientes, como se dice ahora. Fíjate, ¿A qué se debe eso? ¿Ah? Ese es un tema muy interesante. O sea, ¿cómo entender el valor geopolítico que tiene Venezuela? Yo he venido utilizando un símil. Venezuela es en este momento el equivalente de lo que fue Cuba en términos emblemáticos en la década del 60 y el 70. Es un símbolo de resistencia. ¿Por qué un símbolo de resistencia? Bueno, ¿y por qué esa confrontación geopolítica? Chávez hasta el año 2002 realmente sobrellevó una relación con los Estados Unidos, principalmente porque Estados Unidos era nuestro principal comprador de petróleo. Yo debo recordar que nosotros tenemos Citgo, que nos quieren quitar. Citgo controla el 15% del mercado de hidrocarburos de Estados Unidos, tiene más de 4.500 bombas de servicio, estaciones de servicio, tiene 3 refinerías ubicadas en Estados Unidos con una gran capacidad que funcionan solo con petróleo venezolano. Y hay un tema geopolítico: el petróleo que le llega a Estados Unidos de Medio Oriente tarda 45 días en llegar, el petróleo de Venezuela tarda 5 días. Históricamente Venezuela había surtido de petróleo. Chávez no interrumpió el surtido de petróleo con Estados Unidos. ¿Qué fue lo que hizo? Aprobó en el año 2001 en las leyes habilitantes una ley orgánica de hidrocarburos que subió los impuestos del royalty, es decir, sobre la explotación, de 1% a 16.5%. Incrementó los impuestos,
eliminó algunos elementos, estableciendo, por ejemplo, que si había empresas mixtas, el 51% tenía que ser del Estado venezolano. Eso permitió incrementar los recursos. Y esos recursos fueron utilizados, Luis Guillermo, en inversión. Cuando en el 2002 la embajada norteamericana con Charles Shapiro se mete en el tema del intento de golpe contra Chávez, Chávez cambia y entre 2002, 2003, 2004 hay una gran conflictividad. Yo debo recordarles que nos siguen que a finales de 2002, principios de 2003 llamaron a un paro petrolero. Hubo pérdidas en el Estado de más de 25.000 millones de dólares por esa pérdida y Chávez se lanza a un cambio. En el 2004 intentan el referéndum revocatorio, primer referéndum revocatorio en toda la historia de América Latina. Fue ratificatorio porque Chávez fue sacó más ratificatorio votos porque lo ganó y Chávez en finales de 2004 convoca la reunión del Alto Mapa Estratégico. ¿Qué dice esa reunión? Vamos a buscar otros aliados, vamos a acercarnos a Rusia, con China, a Irán, a India, a Justamente Sudáfrica. de esos temas que voy a hablar ahorita porque uno de los logros de la resistencia frente a la guerra multiforme que tú has mencionado, que abarca la lucha del pueblo por mantenerse a flote ante los ataques, bloqueos, injerencias, medidas coercitivas unilaterales. Bueno, tras los graves efectos de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela de 2014, ha sido heroica la resistencia popular y del gobierno a los embates imperiales. Venezuela lideró el crecimiento económico de Latinoamérica en 2023, 4,5%, y se proyecta a encabezar la expansión económica productiva regional en 2024. Con un índice superior a 5%, de acuerdo con los datos y proyecciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL. O sea, no es una cosa del gobierno, sino que es un organismo internacional. Fíjate, entonces, eso es un tema interesantísimo. Porque, y cuando yo te decía hace poco que nosotros somos un ejemplo simbólico, tiene que ver con esto. Contra Venezuela se han aplicado todos los manuales. El ministro de Defensa y el ministro del Interior, el general en jefe Vladimir Padrino y el almirante en jefe Remigio Ceballos, construyeron un concepto, Luis Guillermo, que yo comparto con los que nos siguen en Telesur. Guerra difusa. Guerra difusa es una guerra irregular, es una guerra irrestricta, es una guerra que si bien no se pelea con aviones y con tanques, sí busca tener efectos sobre el cerebro. Y ante eso todos los manuales han fracasado. Aquí intentaron un primer intento de violencia en el 2014, ustedes lo deben recordar. Luego las llamadas guarimbas en Venezuela, que es un vocablo muy característico nuestro para hablar de lo que yo te definía el otro día como una agenda transgresora, es una agenda violenta, y todo eso ha fracasado. 642.000 millones de pérdidas, un ataque a la moneda que generó más de 1.000.000% de diferencia entre el dólar y el precio del bolívar, desabastecimiento programado, intentos de invasión, magnicidios, asesinatos selectivos, intentos de interrumpir el comercio internacional, 932 medidas coercitivas unilaterales, 21.000 millones de dólares en activos congelados, incluyendo oro, exclusión del sistema de intercambio mundial. Todo eso lo ha sufrido Venezuela y aquí estamos. Bueno, fíjate, después de 25 años. Y el problema que tenemos ahorita es que este programa dura 25 minutos y estamos tratando en 25 minutos hablar de 25 años. No, es imposible. Claro. Así que bueno, hasta aquí hemos podido acompañarnos contigo, pero vamos a ver qué piensa la gente de estos 25 años y de lo que está pendiente. Bueno, fíjense, la pregunta era muy sencilla para la encuesta de hoy. Se cumplen 25 años del comienzo de la primera presidencia del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez Frías. ¿Qué resalta usted de su legado? Bueno, el resultado de la encuesta nos da que la vigencia de sus ideas tiene el 50% de la opinión de nuestros usuarios, mientras que la nueva conciencia popular alcanza el 21%. Claro, se podrían unir el 50 y el 21 al 71%, acerca, pues se parece mucho, ¿no? Ajá. Y la otra... transformación del país. Todas ellas abarcan el 21%. 7% es la transformación del país. Esos son los resultados de nuestra encuesta. Ustedes pensarán que hay otras ideas. Así que muchas gracias, Juan, por habernos acompañado. Siempre agradecido que siempre vengas para acá cuando nos hace falta tu aporte. Pero hay algunas ideas que hemos rescatado de lo que tú dices, lo que hemos hablado, y las hemos puesto bajo el foco. Ideas centrales. El gobierno del comandante Hugo Rafael Chávez Frías
de la mano del presidente Nicolás Maduro, ha logrado resistir los ataques del imperio estadounidense a través de acuerdos comerciales bajo el ideal de un nuevo orden mundial. Interesante esto, ¿no? Otro punto, la recuperación de la soberanía y el manejo de recursos nacionales ha permitido impulsar la inclusión social que caracteriza a la revolución bolivariana. Bueno, así es, pero fíjense ustedes, cuando hablamos de 25 años desde el momento cuando Hugo Chávez asumió su primera presidencia, quizás para un joven nacido en los comienzos del siglo XXI, ese tiempo puede significar una época remota. Pero cuando lo ubicamos en términos de un proceso histórico que ha estado lleno de todo tipo de eventos, incluso amenazantes, para llevarlo a un dramático retroceso, ante las duras presiones de poderes fácticos que persisten en su evidente intención de apropiarse de Venezuela, bueno, resulta pues que ahora tenemos una situación diferente. Las ideas de Hugo Chávez y Simón Bolívar se observan más vigentes que nunca. Así que 25 años parecen insuficientes para que venezolanas y venezolanos puedan consolidar con más aciertos y fortalezas las bases del socialismo planteado por la Revolución Bolivariana. No solo para este país sudamericano, sino para el mundo desde el sur.